Estamos aquí de nuevo en una nueva ponencia invitada en Redes Innovastic 2020, un congreso que ha aglutinado este año a 1.243 asistentes que no hemos podido celebrar presencialmente en la Universidad de Alicante y, por tanto, no hemos podido tener con nosotros de forma presencial a Miguel Nussbaum. Pero bueno, sea como sea, las redes, lo que es la conexión en red, nos posibilitan sí que al menos verle y escucharle a través de la tecnología digital. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí, por compartir este rato con nosotros. Miguel Nussbaum es el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor titular en esta universidad del Departamento de Ciencia de la Computación. Obtuvo el premio Aboni a la innovación en Chile en la categoría Educación en el 2011. Es editor de la revista Computer and Education desde 2015. Por tanto, Redes Innovastic, que tiene esa parte de tecnología digital integrada en lo que es la educación, tiene ahora mismo uno de los máximos representantes en cuanto a edición de textos científicos relativos a educación y tecnología. Lo tenemos aquí, así que sinceramente lo decía antes a Miguel, es un honor el tenerle entre nosotros. Ha escrito más de 100 artículos en revistas indexadas y de gran impacto. Tiene, por ejemplo, un MOOC en Coursera, hacia una práctica constructivista en el aula, lo cual también ya nos va indicando cuál es su pensamiento en torno a lo que debe ser la educación en cualquier, diría yo, nivel educativo, en este caso en lo que es la universidad. Este MOOC, de hecho, tiene más de 50.000 inscritos y su investigación gira en torno a todas esas cuestiones que deben, de alguna manera, apuntalar lo que es la docencia en cualquier nivel, la docencia universitaria. Su título, Creatividad y Pensamiento Crítico, una necesidad en tiempo de COVID-19, es además, por el contexto en el que estamos, de plena actualidad. Así que muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Rosabel, por haberme invitado. Es un honor realmente estar con ustedes. Evidentemente me hubiera gustado estar en España y no sentado en Santiago de Chile ya 10 semanas en mi casa sin poder salir, pero mejor así que de otra manera. Lo que voy a hacer con ustedes es compartir mi experiencia de lo que hemos hecho a nivel universitario y a nivel escolar estos últimos 2 meses. Lo que les voy a mostrar es real, no solamente son teorías, sin lugar a dudas un trabajo que se viene realizando en forma previa, pero antes no lo hacíamos a distancia, sino lo hacíamos presencial. Pero las circunstancias nos obligaron a cambiar y ver que se podía perfectamente trabajar también a distancia. Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué nos motiva, qué debemos hacer, y para eso lo que tenemos que realizar es mirar hacia el futuro. El futuro nunca pensó en COVID, evidentemente, pero esperemos que algún día se termine COVID. Y si miramos ese futuro, evidentemente todo lo que es la robótica y la automatización tienen un sitial muy relevante. Todo lo que es logística claramente va a ser automatizado y una cantidad muy importante de trabajos se van a perder. Segundo, todo lo que es los vehículos autónomos, sea esto en el campo, en la ruta, en el despacho. Ustedes pueden imaginarse la cantidad de trabajos que se van a perder, son enormes. Esto no es soñar, esto es una realidad. Otra dimensión menos conocida es la construcción robotizada, en que tenemos impresoras 3D de concreto, con lo cual construimos hoy día casas en forma totalmente automatizada. Imagínense lo que significa la construcción, la cantidad de empleos que potencialmente se van a perder en los próximos 10 a 20 años. Esto tampoco es un sueño, esto es real. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo se desarrolla esta tecnología. Y si pensamos en trabajos que no requieren las manos, sino solamente la mente, también la tecnología lo ha invadido en la medida que hoy día hay software que emula extraordinariamente el trabajo de los periodistas, en los cuales un artículo escrito en forma automática, usando información que se ha dirigido de base de datos preelegidas con temas bien definidos, quedan tan claros o incluso mejor de lo que hace un humano. Esto ya tiene varios años
y diría que tiene un impacto muy importante en lo que son las memorias y los trabajos de prensa de las empresas principalmente. Incluso algunos periódicos, en algunos artículos, especialmente deportivos, tengo entendido, esto ya se está usando en forma bastante masiva. So, lo que estamos viendo acá, que hay una gran cantidad de trabajos que no potencialmente, sino de forma real, se van a perder. Y lo que tenemos que pensar es cómo preparar a nuestros alumnos para esta realidad que está absolutamente encima. Entonces, la pregunta que tenemos que plantearnos es, bueno, ¿qué habilidades son las que realmente necesitamos? A los problemas que hemos presentado, tenemos que pensar ahora cómo preparamos a nuestros alumnos. Y para eso tenemos que ver la realidad que nos rodea y ver de qué manera nuestros alumnos se preparan para esta realidad. La primera, con la explosión de las redes sociales en los últimos 2 meses, el tema de las noticias falsas, sin lugar a dudas, ha tenido un lugar muy gravitante. Saber discriminar qué es lo que es real y qué es lo que es ficticio y cómo nos están manipulando, esto es realmente importante. Si no lo han visto, se los recomiendo. Está en Netflix desde el año pasado. La historia de Cambridge Analytica y de cómo, usando los datos de Facebook, se intervinieron las elecciones tanto presidenciales de Estados Unidos como el Brexit en Inglaterra. Hay bastantes detalles que hacen bastante verosímil de que efectivamente una intervención ocupando los datos de Facebook en ambas elecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es qué tipo de habilidades necesitan los ciudadanos para poder realmente determinar qué es lo que están escuchando y poder discernir sobre la información que reciben. Y aquí, mirando las habilidades de Bloom, nos damos cuenta que acá hay 2 elementos centrales que tenemos que considerar. El primero, el análisis, el poder reconocer los objetos centrales de la información y poder relacionarlos entre sí para poder realmente entender la red de información que se está armando. Y por otro lado, poder inferir adecuadamente información sobre lo que estamos leyendo. Esas son 2 habilidades esenciales del pensamiento crítico. Una dimensión completamente distinta lo representan los siguientes 2 ejemplos. Ustedes dirán, estos son ejemplos extremos, no ocurren todos los días, pero sin lugar a dudas lo muestro como ejemplos extremos, pero si ustedes se detienen perfectamente se dan cuenta que esto se puede extrapolar al día a día. Lo que les muestro a ustedes es un Samsung S7 que explotó. No sé si recordarán, hace un par de años fue famoso el Samsung S7 porque las pilas se recalentaban y éstas se explotaban. Y lo que ocurrió en forma muy sucinta fue que en la competencia entre Samsung y Apple de quién tiene el teléfono más poderoso, que le dura más la pila, Samsung entregó ciertas especificaciones a sus fabricantes de batería y estos lograron una batería que cumplía las especificaciones, pero si mal no recuerdo, la batería era 0,1 milímetro más grande de lo que había especificado Samsung. Y lo que ocurría es que la pila entraba con cierta dificultad porque el espacio era más chico de lo que había sido especificado. Y había que entrar la pila con presión. Bueno, al poner la pila con presión, lo que ocurría era que se torsionaba la pila, o sea, la pila producía un pequeño cambio, y ese pequeño cambio, esa curvatura que se producía en la pila, producía que las celditas internas, que son muy minúsculas, algunas de ellas se rompían, y al romperse, básicamente producían un cortocircuito, al producir un cortocircuito circulaba mucha corriente, la pila se calentaba, y al calentarse la pila, las celdas aledañas que se calentaban muy fuertemente terminaban explotando. Y ustedes dicen que tiene que ver esto con las habilidades que tenemos que enseñarle a los niños. Bueno, este error que cometió Samsung de poner este producto en el mercado le costó varios miles de millones de dólares. Y no solamente los dineros, sino el costo de imagen, que le costó además bastante dinero adicional de poder recuperarlo. Lo que le ocurrió a Samsung básicamente fue que no fue capaz de evaluar correctamente las implicancias de las acciones que estaban desarrollando. Tomar una decisión de corto plazo
y la decisión de corto plazo de seguir con la producción de las baterías que estaban mal dimensionadas tuvo repercusiones catastróficas. Un segundo ejemplo que también es extremo es el caso del Boeing 737 MAX, de los cuales 2 aviones se cayeron. Y con el tiempo se dieron cuenta que el problema que tenía este avión era un problema de estabilidad y que el computador no era capaz y hacía la labor en forma inadecuada para estabilizar este avión. Esto le costó a Boeing que este avión se mantuviera en tierra por más de un año, con los consecuentes costos para la empresa. De hecho, se habla de que Boeing podría quebrar a causa de este error. Después del COVID, evidentemente, cualquier cosa puede ocurrir, pero antes de COVID esto era más que un dolor de cabeza para Boeing. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto como ejemplo para la enseñanza de nuestro alumno? Igual que en el caso Samsung, Boeing también cometió un error de no evaluar las consecuencias de tener un producto que no estaba realmente probado y cumplía a entera satisfacción todos los requerimientos que se requerían. Acá hay 2 elementos del pensamiento crítico que fallaron. Uno es la evaluación, el poder realmente definir criterios, rúbricas para evaluar una cierta situación y después que la he evaluado, ser capaz de autorregularme, ser capaz de observar el estado que yo tengo como objetivo y saber si tengo que cambiar ese objetivo, qué acciones tengo que realizar para lograr realmente lo que yo deseo hacer con la información que he obtenido de esta evaluación. En estos 2 casos son casos extremos de una falta de evaluación y de una falta de autorregulación de estas 2 empresas. Si empresas tan importantes y tan grandes cometen este tipo de errores, imagínense lo que hacemos nosotros cuando no evaluamos adecuadamente ciertas situaciones y nuestra capacidad de autorregularnos con la información que hemos obtenido de las evaluaciones que realizamos. Claramente, estas son 2 habilidades esenciales en el mundo moderno. La tercera dimensión que quiero mostrar es la inteligencia artificial. Al de preparar esta presentación me encontré con este muy buen dibujo que explica las 2 formas de entrenamiento básicas que existen hoy día para las máquinas, Machine Learning y Deep Learning. No voy a entrar en detalle, pero lo que está ocurriendo realmente con la inteligencia artificial es bastante notable y tremendamente preocupante, no solamente por el reemplazo puesto de trabajo, sino también porque puede ocurrir algo tan dramático como lo representado en Matrix. No sé si la vieron, una película debe tener más de 10 años, no sé exactamente el año. Matrix 1. Matrix 1, una película notable, las otras 2 lamentablemente no estaban a la altura. Pero en Matrix 1 lo que ocurre básicamente es que los computadores han tomado control de la humanidad y tienen a los humanos únicamente como fuentes para producir energía y sus cerebros conectados a la Matrix, conectados al sistema. Los humanos creen que viven una vida, pero en realidad es solo una ilusión. Están simplemente amarrados todos en red produciendo energía para que pueda seguir existiendo la Matrix. Acá claramente lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el valor que tiene un ser humano frente a una máquina hoy en día? Y aquí quedan 2 elementos que las máquinas muy distantemente podrán realizar. Uno es la metacognición. La metacognición es poder entender cuáles son los procesos involucrados en una cierta acción y poder generalizarlo para poder transferirlo a otras situaciones. Las máquinas están absolutamente distantes de poseer eso. Y lo segundo es la creatividad, el poder ver otras alternativas a ciertas situaciones. Cuando tenemos que tomar decisiones, son muchas las alternativas. Y las personas creativas son aquellas que pueden ver mucho más allá de lo normal en las posibilidades que tienen delante. Las máquinas eso no lo pueden realizar. Entonces, definitivamente hay una capacidad que las máquinas definitivamente no van a poder realizar en mucho tiempo. Y si nosotros no desarrollamos esas capacidades en nuestros jóvenes y en nuestros niños, estas personas no tendrán un valor agregado
sobre las mismas máquinas. Y eso es más que preocupante. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, esto que les conté en no más allá de 10 minutos, ¿es posible realmente desarrollarlo en forma masiva? Porque se está hablando de la habilidad del siglo XXI desde fin del siglo pasado, o sea, llevamos más de 20 años hablando de la habilidad del siglo XXI, y no más que eso, hablar de la habilidad del siglo XXI. PISA hace ciertos esfuerzos, pero no más que eso. Entonces, la OECD lo deja como un objetivo a lograr. Está también en las Naciones Unidas, pero son todos esfuerzos. Incluso en el Ministerio de Educación de Chile, en los planes y programas, aparece la palabra pensamiento crítico, pero más que un deseo, no es más que eso. Entonces la pregunta es, ok, lo entendemos, sabemos lo importante que es, pero ¿es posible realmente desarrollar hoy, con los planes y programas que tenemos, estas habilidades? Y la respuesta es sí, sí se puede. E incluso más, se puede en tiempos de COVID. Se puede hacer en forma remota y lo estamos haciendo en forma remota. Y lo que quiero hacer en los próximos 10 minutos probablemente mostrarles que esto no es tan difícil de hacer. El problema son nuestros paradigmas, el problema son nuestras verdades, el problema es que estamos muy condicionados por la forma que hemos venido enseñando en el último tiempo y tenemos que repensar cómo vamos a hacerlo. Primero les voy a mostrar un proceso de 4 etapas para el desarrollo del pensamiento crítico y después un proceso de 3 etapas para el desarrollo de la creatividad. Y verán abajo a la izquierda que dice en línea en forma autónoma. Eso significa que esta etapa, con una guía adecuada, es posible que el niño lo realice en forma, o el joven lo realice en forma autónoma. Aquí lo que vamos a hacer es definirnos lo que es aprendizaje basado en problemas. Lo interesante aquí es definir un problema que sea relevante para el niño, un problema que sea englobador y que realmente le permita a la persona desarrollar las habilidades que nos hemos planteado. En la etapa 1 lo que hay que hacer es el análisis de la tarea, donde la persona lo que tiene que hacer es lograr una primera respuesta, es decir, ¿qué es la respuesta? ¿Cómo puedo yo resolver esto y cuál es la respuesta que yo puedo plantear al problema que se me ha entregado? Y aquí hay 2 habilidades del pensamiento crítico que son básicas. Primero, recordar. Como dice ahí, reconocer en la búsqueda de información los elementos que requiere. O sea, lo que tiene que hacer es recordar ciertos conocimientos, cierta información, ciertos datos que son relevantes para resolver este problema. Y la segunda habilidad es entender, en la cual al interpretar la información recolectada en acciones concretas, debe inferir al concluir la consecuencia de lo que está haciendo. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer acá no solamente tiene que reconocer información, sino que tiene que interpretar esa información para inferir algo, para poder concluir algo, porque eso es lo que se le está pidiendo. Y eso requiere de no solamente plantear un problema, de guiar al alumno de forma adecuada para realizar esto. Hacer un scripting, hacer un guión para que la persona pueda desarrollar esto. Etapa 2. Yo soy un fanático de la evaluación de pares. La evaluación de pares definitivamente se puede hacer en línea. La evaluación de pares tiene algo que es extraordinario. Lo que pasa es que el ser humano cree que el mundo se ve desde la perspectiva de uno. Y con la evaluación de pares es posible ver que en el mundo hay múltiples miradas. Y cuando yo veo cómo ven otras personas un mismo problema, empiezo a descubrir que mi forma de ver el mundo no es la única y que hay otras y que también son correctas. Ese es un side effect, es un valor agregado de la evaluación de pares. Ahora, ¿qué se realiza en la evaluación de pares? En la evaluación de pares aquí yo lo indico con 2 acciones. La primera, analizar, que como indica ahí, descomponer las componentes de la respuesta en análisis y la relación con los objetivos. O sea, lo que tengo que hacer es descubrir cuáles son los elementos centrales de la respuesta, descomponerlo y ver cómo se relaciona. Y una vez que tengo esa estructura, tengo que hacer la segunda acción, que es evaluar, que es comparar el resultado del análisis con una rúbrica y construir la realimentación para el compañero. Ya que hay 2 elementos centrales. Lo ideal es que la persona construya una rúbrica, que es uno de los objetivos del evaluar, pero yo iría en este nivel
partir con construcción de rúbricas extremadamente complejos. Nosotros le entregamos las rúbricas a los alumnos. Y los alumnos, dada la rúbrica, después de analizar, comparan la rúbrica con las estructuras que han analizado. Y sobre esa comparación, que es el proceso de evaluar, construyen el feedback, la realimentación para su compañero. Entonces, claramente estas dos acciones se pueden realizar en línea. La tercera, que también se produce en línea. Miren lo que ha ocurrido. Primero el alumno construye una respuesta al problema planteado. Después el alumno entrega retroalimentación y finalmente el alumno recibe retroalimentación sobre su propia respuesta. Y al entregar retroalimentación de otra respuesta, él está viendo además otros puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Y aquí ocurre realmente la parte más importante y donde después tiene que actuar el profesor. Aquí se produce un problema de autoevaluación, donde el alumno enfrenta su respuesta con varias otras. O sea, lo que tiene que hacer el alumno es decir, churra, yo inicialmente pensé esto, pero cuando leí otra respuesta para darle feedback a mis compañeros, yo vi esto otro. Y ahora viene otra persona y además me está diciendo esto. Y ahora yo tengo que evaluar todas estas distintas respuestas con qué objetivo. De poder generalizar, de poder integrar todas las fuentes de información y crear una respuesta que englobe todos los puntos de vista que he visto. Esto para mí es la parte más importante del proceso, porque primero tiene que verse a sí mismo en el proceso de autoevaluación de lo que hizo con respecto a lo que vio, y después tiene que ser capaz de generalizar todas estas respuestas para poder construir realmente esta nueva respuesta. Ahora, este proceso no es fácil, y por eso ahora actúa el profesor. Y aquí viene el profesor en Zoom con las distintas personas, o en Meet, en lo que ustedes quieran, en lo cual el profesor ahora ve las distintas respuestas y lo que tiene que hacer es producir una discusión con sus alumnos, en la cual primero tiene que analizar las distintas respuestas que le parecen más relevantes de producir una discusión. Si hay grupos chicos, evidentemente se puede hacer con todas ellas, pero si hay grupos grandes, el profesor primero tiene que recibir todas estas respuestas y analizar cuáles son las que realmente valen la pena. Y sobre estas respuestas producir la discusión. Entonces primero se analiza, descompone las respuestas, aplica la rúbrica sobre las respuestas y finalmente generaliza sobre las respuestas, transfiriendo distintos dominios de respuesta encontrada. Y eso es muy importante porque parte de la metacognición es la capacidad de generalización. Y el profesor tiene que mostrarle que las respuestas que han obtenido, cómo se pueden generalizar y ser aplicadas en otras realidades. O sea, para problemas similares existen múltiples respuestas. Y esas múltiples respuestas además pueden servir para otros problemas y eso es responsabilidad del profesor de poder mostrarlo. Ahora ustedes dirán, nuestros profesores no han sido entrenados para poder realizar esto. Evidentemente que no, porque estamos todavía sobre una misma visión de una clase en que entregamos contenido. Pero desarrollar esto es lo que tenemos que hacer y perfectamente los profesores están capacitados para ser entrenados y desarrollar clases de esta manera. Veamos ahora cómo podemos desarrollar la creatividad. Y lo que vamos a ocupar es la transferencia analógica. Veamos de qué consiste la transferencia analógica. Lo primero tenemos que identificar qué conceptos vamos a utilizar para la creatividad. Y lo que vamos a hacer acá es enseñar el equilibrio de fuerzas. Y vamos a enseñar el equilibrio de fuerzas ocupando la creatividad. O sea, aquí el objetivo no es enseñar creatividad, sino enseñar equilibrio de fuerzas aprovechando la creatividad. O sea, aquí se avanzan dos caminos simultáneamente. Entonces, lo primero que hace el profesor, y esto se puede hacer en línea, identifica el concepto, dice, niños, hoy día vamos a hablar de equilibrio de fuerzas. Entonces, en el caso de la derecha, ustedes observan que están tirando la cuerda y mientras los niños se mantengan en equilibrio, las fuerzas estén equilibradas. Pero cuando un grupo tira más fuerte que el otro, los niños van a ser empujados en esa dirección. Y lo mismo ocurre en el balancín. ¿Por qué se mueve el balancín? Porque no hay equilibrio de fuerzas. Cuando hay equilibrio de fuerzas, los niños se mantienen balanceados. Lo que hemos visto es que esto se puede explicar a través de videos cortos, como lo que estoy haciendo ahora, o ocupando videos de YouTube. Y de hecho, el semestre pasado ocupamos videos de YouTube en que se pueden encontrar cosas realmente notables
para explicar todo tipo de conceptos y no solamente de la física. Entonces, primero se identifica el concepto y la idea es que este concepto se muestre en 2 o 3, idealmente 3 contextos completamente distintos, para que vean de que realmente este concepto no solamente está asociado a las cuerdas o al balancín, sino este concepto puede ser mucho más general. Esto claramente se puede hacer en Flink. La segunda etapa se le entrega al niño, ahora dice, ok, danos ejemplos que tú has vivido sobre equilibrio-fuerza. Y no use los ejemplos anteriores, evidentemente. Entonces los niños, por ejemplo, podrían encontrar los 2 ejemplos que encontré ahí en línea, que el niño usa una palanca para sacar la perno y mientras no logre sacar el perno, básicamente de equilibrio-fuerza, y cuando se logra realmente correr el perno, gana la fuerza que está ejerciendo el niño. El segundo caso es mucho más simple de entender, que la nieve fue más fuerte que lo que aguantaron los pilares y se rompió el equilibrio-fuerza y se vino abajo el techo. Este trabajo lo tiene que hacer el niño, descubrir cómo estos ejemplos que vio anteriormente ocurren en su vida, en lo que él ha visto en su vida. Y ahora viene el rol del profesor. El rol del profesor es traer ahora los ejemplos que le mandaron los alumnos y mostrar dónde realmente el concepto estaba bien aplicado y dónde el concepto no se había usado de forma adecuada. Lo importante es que realmente esta respuesta se encuentre en dominios distintos, porque al encontrarse en dominios distintos, el niño ve que un concepto puede estar presente en situaciones completamente distintas. Y de esa manera, si se hace en forma sistemática, y eso nos lo han mostrado, si se hace en forma sistemática, el niño se acostumbra a pensar más soluciones y ver que para un problema pueden haber muchos caminos y no el primero que se le viene a la cabeza. Ese es el desarrollo de la creatividad a través de la transferencia analógica. Ahora, ¿qué hemos aprendido nosotros de este trabajo? Y esto es válido no solamente para hacerlo en línea, sino evidentemente para la clase convencional, pero el dibujo lo hice ahora en línea porque esa es la realidad que estamos viviendo. En las clases convencionales, lamentablemente, nosotros lo que hacemos principalmente las dos estrategias más básicas de Bloom, que es el recordar y el entender. Es pasar la materia, simplemente definir conceptos y hacer diferencias muy básicas. Y lo terrible que dejamos para la casa lo que son las habilidades superiores. Y el niño es el que tiene que realmente desarrollar estas habilidades superiores de forma autónoma y la mayoría de las veces no recibe realimentación para esto. Lo que estoy proponiendo con los modelos que he mostrado hasta el momento es invertir esto. Y que primero, fuera de la clase y antes de la presencia del profesor, lo que haga el alumno realmente las etapas más básicas de Bloom. Y después, frente a todo el grupo, el realmente poder desarrollar las habilidades superiores con la mediación del profesor. Porque ahí está el valor agregado del profesor. Realmente mostrar lo que es complejo de aprender. Eso es lo primero que quiero que se lleven para la casa como una conclusión de lo que hemos visto. Lo segundo, ustedes dirán, sí, todo esto es muy bonito, pero usted no hace clases. Sí, yo hago clases. Entonces usted sabrá que en realidad la motivación es muy baja y los alumnos, como se dice en chileno, no están ni ahí, no les interesa esto. Y si no está el padre detrás, que también sufre, y sufre mucho, porque tiene que unas obligaciones laborales, las obligaciones domésticas, y además tiene que hacer las tareas con sus hijos. Entonces aquí aparece otro concepto que es la conación, también conocido grit, que es si no hay una motivación intrínseca, el alumno no va a aprender. ¿Cierto? Entonces, es manejable de alguna manera el cambio de esta actitud y sí es posible. Y hay 3 elementos que tenemos que desarrollar como profesores para desarrollar esta conexión o este grit, porque la bibliografía aparece con estos 2 conceptos. Y primero, tiene que haber un propósito que lo involucre, que le importe, contarle una narrativa, contarle un cuento, hacer que la materia le haga sentido.
Juntos vamos a combatir al corona, de tal manera que el alumno realmente sienta que lo que está haciendo tiene un sentido y que no simplemente esto no sirve para nada y tengo que hacerlo porque me están obligando. Si hay un propósito que lo involucra, definitivamente la actitud va a cambiar. Lo segundo es energizar para la acción. Y esto significa que tengo que hacer que la persona no solamente tenga un propósito, sino que además tenga la energía como para decir, sí, yo tengo que lograrlo. Entonces lo anterior es, ¿cómo puedo yo combatir? ¿Por qué quiero combatir? Yo quiero combatir el corona porque quiero nuevamente jugar con mis amigos en el jardín, en el parque y mojarme. Porque este verano lo más probable es que no lo pueda hacer. Pero si yo combato y ayudo a combatir el corona, claramente esto va a estar de nuevo conmigo. Entonces, si yo logro energizar constantemente a los niños y darle un sentido de lo que están haciendo, lo van a hacer con un propósito. Pero si no hay un propósito y no hay algo que los energice, van a estar como esta niña de acá. Ahora, para lograr realmente lo anterior, hay un tercer elemento, trabajar la perseverancia. O sea, si la persona no es perseverante, la persona no logra autorregular su trabajo y la persona no es capaz de mantener la actividad y necesita constantemente de alguien que le entregue una zanahoria, esta persona no va a lograr realmente desarrollar adecuadamente. Entonces es fundamental el trabajar la perseverancia de nuestros alumnos. Y esa perseverancia no se puede enseñar solamente en forma teórica, como muy bien se indica en esta jerarquía que vemos en la figura, sino que tenemos que trabajarla, energizando a nuestros alumnos y dándoles un propósito y lograr que realmente ellos al final se autorregulen y sean capaces ellos de definir sus propios propósitos y de lograr su propia energización. Ojalá que estas ideas les hayan ayudado para mejorar la educación de nuestros hijos, niños y jóvenes en tiempos de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sinceramente ha sido un placer escucharte. Es lo que se dice una lección magistral en mayúsculas, ¿no? El lema, fíjate, el lema de este año de Redes Innovastic es la metodología como motor de cambio, ¿no? Tú has mostrado en esta presentación esa cuestión importante de cómo poder, incluso has indicado determinadas fases, ¿no? Cómo trabajar el pensamiento crítico, cómo trabajar la creatividad. Yo creo que el motor de cambio es el docente quien tiene que poner en marcha toda esa maquinaria que es la educación, dotarla de significado y a partir de ahí trabajar como indicabas tú, ¿no? En tu presentación. Sinceramente ha sido brillante. Yo me he anotado muchísimas cosas. Aquí es una lástima que no estemos con un público presencial, porque estoy segura que muchos hubieran intervenido, ¿no? en diversas cuestiones. Si me permites, por lanzar una pregunta, ¿no? Fíjate, tú lo has dicho en tu presentación, cómo, estoy pensando ya con mis alumnos en la universidad, ¿no? Cómo lo que son el currículum, en definitiva, ha ido derivando y dándole muchísima importancia a determinadas competencias vinculadas directamente a contenidos, a cuestiones curriculares, y se han olvidado otras competencias, las llamadas soft skills, ¿no? Las competencias blandas, por traducirlo de alguna manera, cómo se han ido olvidando, pero ahora es cuando se ve que ante ese futuro que tú muy bien has reflejado al principio, donde combinaremos hombre y máquina, si queremos de alguna manera ser protagonistas en ese contexto, es precisamente ese tipo de competencias, ¿no? Que tendremos que desarrollar, porque ellos ya nos adelantan en otras competencias que quizás el currículum ha querido focalizar hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Lo que es muy interesante que nuestro currículo nacional está sobrecargado de una gran cantidad de materias. Y de hecho yo publiqué un libro hace 5 años atrás en que planteaba que había que priorizar las materias y esas materias pasarlas y pasarlas bien. Y si había tiempo, ver las otras materias, pero que había que producir una jerarquización en las materias.
Hoy en día ya nadie discute por la educación como está ocurriendo y que hay que hacer una jerarquización y se realizaron una jerarquización de las materias. Y lo que ha pasado es que quedó en evidencia que es posible no pasar todas las materias. Ahora, aquí lo que estamos mostrando es que hay cosas que son realmente relevantes y que otras son históricas, que lo venimos haciendo porque siempre se han enseñado. Y como lo mostré al principio, tenemos que de momento detenernos y ver qué son nuestros paradigmas, qué son nuestras verdades, como mencioné al principio. Y desde esas verdades tratar de sacar qué es lo que es realmente importante. Es decir, ¿no será que simplemente estoy tan amarrado a mi verdad y no logro ver a dónde tengo que ir? Y por eso hice esta introducción tan larga en esta presentación, para mostrarles que realmente tenemos que redefinir los conceptos de la educación. Y para mí, de lo que está quedando lo realmente central, yo diría las 4C, y las mostré como las 5C. Las 4C son la comunicación, porque es central realmente que los niños se comuniquen adecuadamente y sepan leer. Hoy en día con Internet la lectura es incluso más importante de lo que era antes. Y poder verbalizar las ideas, poder realmente mandar mensajes que la gente los pueda entender adecuadamente, aunque sean memes, pero memes que se entiendan, poder comunicarse desde todos los niveles posibles. Lo segundo, el pensamiento crítico, que ya lo justifiqué adecuadamente. La creatividad propone la colaboración. Evidentemente la colaboración es una habilidad del siglo XXI y es central también el poder desarrollarlo. Y la quinta C, que la traje hacia adelante, es la conación. Es el tener una actitud adecuada, una motivación adecuada para poder realizar las tareas. No me refería a la colaboración, porque la colaboración está bastante más presente, aunque muy mal desarrollada. De hecho, en el PISA 2015 se trabajó, se estudió y se evaluó el tema de la colaboración y se mostró que el mundo está muy mal preparado. Eso fue 5 años y no ha pasado nada mucho al respecto. Entonces tenemos que aprender de que llegó el momento, y COVID lo está permitiendo, de redefinir lo que tenemos que enseñar. Y eso no solamente es válido en el mundo escolar, eso también es válido en el mundo universitario. Así es, así es. Muchísimas gracias, Miguel. Yo, si te parece, porque esta intervención se colgará en la plataforma, dejamos un foro abierto para que los asistentes puedan ahí opinar y plasmar. Si se recoge alguna pregunta, sí que te la haremos llegar, si te parece bien, y por contestar a esos asistentes, que estoy segura, como te decía, que si hubiéramos podido coincidir todos, pues hubieran podido disfrutar interactuando contigo a modo de diálogo, ¿no? Socrático casi, respecto a cómo debe ser esta metodología en tiempos de COVID. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos deleitado con esta ponencia. Gracias a ti, Rosabel. Un placer realmente.